Hola, mi nombre es Aranza y voy a hacer un análisis sobre el documental Objectified. Bueno, analizándolo desde un punto de vista creativo, puedo decir que me llamó mucho la atención que a lo largo del documental se hablaba mucho sobre la funcionalidad, pero en una parte en particular hablaron sobre lo estético. Y es que para que tu diseño sirva, por decirlo así, tiene que ser no solamente funcional, sino también estético, porque aunque sea muy útil, si la gente lo ve y a primera instancia no lo considera como algo llamativo o algo que, por decirlo así, podría tener en su casa, así como de decoración, no sirve. Digo, fue un ejemplo que dieron en su momento con una aspiradora, comparándolo con una que era como, bueno, ambas siendo funcionales, pero una que era bonita y otra que no era bonita, y la gente prefería más la que era bonita. Entonces, desde ese punto de vista, la gente también, bueno, los diseñadores en particular, tienen que buscar también que sus diseños sean estéticamente lindos y justamente una forma de lograrlo es con la creatividad, buscando no solamente de que, ay, sí voy a poner las piezas y ya que se vea lo que es y ya. O sea, tiene que aparte de verse para qué está fabricado, tiene que verse lindo. Y otra parte que me llamó mucho la atención fue en cuanto a lo económico. Y es que en una parte mencionan que sí está muy padre el estar creando y diseñando, pero al final de cuentas, como muchas otras cosas, todo se rige en cuanto a lo económico o el dinero. Y es que tú puedes estar imaginando muchas cosas, pero se va a hacer realidad hasta que alguien ponga el dinero. Y muchas veces esos inversores solamente buscan como seguir generando, como con la masificación de las cosas y no tanto como el diseño. Y es justamente, bueno, tal vez no sea cierto, pero yo lo vi un poco así, que podría estar un poco peleado lo económico con lo creativo, porque si bien los diseñadores muchas veces podrían buscar diseños muy innovadores con ideas súper creativas, lo que viene siendo las industrias o el capitalismo podría dejar de lado la creatividad por priorizar lo económico o justamente como decían la economía de los espacios y pues con esto lógicamente se dejaría un poco de lado como la parte más humana y priorizando como los negocios. Y otra parte que igual me gustó mucho fue que hubo una persona que dice que no solamente se trata como de inspirarse de otras cosas que has visto, sino al contrario, es como con la propia inspiración es crear algo que no existe, porque tú estás viendo como diseñador al futuro y no al pasado. Eso es como lo ideal que tendría que hacer un diseñador. Y con esto creo que justamente un diseñador tiene que apelar mucho a su misma creatividad y si bien se puede inspirar en lo que han hecho otras personas, tiene que ser más fuerte lo que su mente puede llegar a crear y a imaginar. Eso es muy importante. Porque aparte, otra cosa que muchos diseñadores del documental concordaron es que con sus diseños buscan la preservación. Es decir, que si por ejemplo yo creo un sillón o una silla, lo que quiero es que perdure en el tiempo, que dure como tal su funcionalidad y que incluso con el ejemplo del sillón mencionaban que lo dieron de generación en generación y eso es lo que ellos quisieran lograr. Obviamente con esto que ocurre hoy en día de la masificación y de que siempre estamos buscando lo nuevo, pues es muy difícil que eso suceda, pero es como la parte en la que un diseñador tendría que tener esta creatividad de lograr que su producto, a pesar de que existan otros nuevos, su cliente o bueno, la persona que lo compre, quiera todavía conservarlo. Además de que en otra parte también se mencionó que no solamente se tiene que pensar en el producto como funcionando, sino también en qué es lo que va a pasar después de que ese producto deje de funcionar o deje de ser útil.
es decir, como en los residuos que este objeto provocaría. Y creo que ahí también entra mucho como la creatividad de las personas, en las que podría irse como más allá de lo que ya existe y pensar en qué forma podría ser yo que mi producto pueda ser amigable con el medio ambiente, ya sea utilizando otros materiales o con las mismas formas hacer que se pueda reciclar de alguna manera. Porque antes esto no era muy necesario, pero mencionan justo en el documental que ahorita ya está siendo necesario eso. Y lo relaciono un poquito con una frase que mencionó uno de los diseñadores, en el que decía que le impresionaba bastante cómo es que hoy en día ya con esta revolución digital existen tantas cosas y no se ha innovado tanto en ese tipo de diseños. Mencionaba él que era como muy impactante que podías estar con tu computadora sentado en una silla de madera. O sea, hacía como esta comparación de que cómo puede ser posible que tengamos estos artefactos tecnológicos tan avanzados y una silla de madera. O sea, en su lógica creo que a lo que iba es que tendría que caber en estos diseñadores la facultad de innovar y de utilizar su misma creatividad e imaginación para poder imaginar estos nuevos como materiales y diseños que concordarán justamente con la época en la que estamos viviendo. Y no porque sea malo tener todavía este tipo de artefactos, pero sin duda sí sería algo bastante increíble que junto con nuestra forma de utilizar estos medios tecnológicos avanzara también la forma en la que utilizamos los objetos cotidianos. Y pues bueno, básicamente ese fue mi análisis del documental Objected y cualquier opinión que tengan me la pueden dejar en los comentarios. Gracias.